Buenas tardes, estimado público. Mi nombre es Giner Lugarte, miembro de la Comisión de Proyección Académica de la Asociación Civil Derecho Sociedad. Y en esta edición de entrevistas gestionada por el portal jurídico interdisciplinario Polemos, nos acompaña la profesora Alexandra Molina Dmitrijevic. Ella es abogada por la Universidad de Lima, tiene un diploma en Estudios Políticos y Constitucionales por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia Español. Asimismo, es mayor redactora del portal Polemos con su espacio Ámbito Público. Buenas tardes, profesora. Una vez más, bienvenida a la presente sala. Muchas gracias, Giner, y ante todo, muchas gracias también a Polemos por la invitación y por la oportunidad de exponer una serie de ideas y de comentarios jurídicos y de análisis jurídico sobre los temas que nos convocan. Por supuesto. Y nos remitimos a la primera pregunta respecto a esta acción de amparo que han presentado los constitucionalistas respecto a la compra de las vacunas. ¿Qué derechos considera que se han visto vulnerados, si no violentados, de los privados por parte del gobierno? Bueno, en realidad tendríamos que situarnos en primer lugar en el petitorio de esta demanda de amparo, ¿no? En el petitorio, en resumidas cuentas, se solicita al Ejecutivo que reglamente, ¿no? No solamente el abastecimiento, la comercialización, el expendio de vacunas, sino la compra de las mismas, ¿no? Asimismo, se pide que el DIGEMIT autorice a los privados, ¿no? A través de los registros sanitarios, esta situación, ¿no? Dentro de este marco, dentro del marco del petitorio, se invoca eh, la supuesta violación en una demanda, por supuesto, muy bien argumentada, ciertamente, ¿no? Se invoca que el gobierno habría violado los derechos a la vida, la salud, la igualdad ante la ley y la libertad de contratación. Asimismo, haciendo pues un análisis sobre o una invocación en relación con la constitución económica que tenemos, que consagra pues una economía social de mercado en la cual la iniciativa privada es libre y que por tanto pues toda esta situación estaría vulnerando ese libre mercado o esa libertad de empresa en el marco obviamente de estos derechos o en todo caso, indicando pues que se han vulnerado estos derechos fundamentales, ¿no? Sin embargo, yo considero que no se habrían, es una opinión personal, que no se habrían violado estos derechos en el sentido de que no está prohibida la adquisición por parte de privados de las vacunas, ¿no? La situación es muy concreta. Y la situación implica que las grandes farmacéuticas, que son privados, por cierto, ¿no? Y que en tiempo récord han realizado investigaciones muy importantes para poder conseguir, ante un virus inédito y complejo, han podido lograr finalmente desarrollar las vacunas y producirlas. Pero la meta de las vacunas, justamente, o la meta de estas, digamos, de la vacunación, es justamente inmunizar a la población mundial. Es decir, eso va a requerir, además, en la mayoría de los casos, en 2 dosis. Y eso va a requerir, pues, un nivel de producción que en la actualidad no se tiene. Frente a esa situación, estas farmacéuticas que son privados no están realizando ventas directas a privados, sino que lo están canalizando a través de los estados, los cuales a su vez tienen estrictos planes de vacunación en función a las edades, por ejemplo, porque en función de las edades o en función de las vulnerabilidades de las personas, se va a permitir o en función al nivel de exposición como la pueden tener los médicos, se puede permitir, por ejemplo, evitar que más personas ocupen camas UCI u otros recursos que también son muy escasos en el sistema de salud que tenemos, por desgracia, que no es tan eficiente como hemos visto y que esa situación se ha revelado de manera terrible con la pandemia, ¿no? Entonces es muy complicado, pues, pedir algo que no es fácticamente posible, ¿no? Es decir, que se autorice una compra, primero porque no está prohibida,
Y segundo, porque en realidad el impedimento de la compra es una cuestión fáctica, es una cuestión de hechos, ¿no? Aluden también a algo que sí, con lo que sí estoy de acuerdo, que es la ineficiencia en la ejecución de los planes de vacunación. Creo que se podría mejorar en ese aspecto. Y creo que finalmente también la eficacia del Estado podría considerarse hasta como un derecho fundamental, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, pues, que, por ejemplo, en la demanda se alega la libertad de contratación, o sea, se indica que se está vulnerando la libertad de contratación. Si considerásemos esa premisa, debemos tener en cuenta que los contratos, ¿no? Según el Código Civil, en la parte de acto jurídico, deben contar con un objeto físicamente posible. Y las autorizaciones ligadas a la adquisición, digamos, que podrían ser actos administrativos, ya viéndolo por el lado administrativo, pues el acto administrativo tiene, uno de sus requisitos esenciales es que sea posible, ¿no? Que sea el objeto sea posible, ¿no? Sea materialmente posible. Entonces, por esos lados, pues tampoco lo veo tan claro, ¿no? Lo que sí podría hacerse es, evidentemente, los privados tienen o pueden, dentro de un marco de responsabilidad y compromiso con la sociedad, que es algo que finalmente, indirectamente, beneficia a las empresas y por tanto a la economía, porque cuanto más inmunizada está la población, se reactivan con más facilidad las actividades económicas. Sí que puede, como en los Estados Unidos o en otros países, como Israel, por ejemplo, ayudar con el abastecimiento, con la parte logística, que también se invoca en la demanda y que puede ser interesante, ¿no? En cualquier caso, yo no veo desde el punto de vista procesal constitucional una violación o amenaza de violación de estos derechos fundamentales, por lo indicado, ¿no? Ahora bien, ¿no? Dentro de los aspectos que sí son posibles, es decir, la parte logística, ¿no? Como algunos juristas han mencionado, podría proceder en todo caso la reglamentación de cómo podría ser la parte, el apoyo logístico de los privados, ¿no? Es decir, la parte, por ejemplo, del abastecimiento de las vacunas, ¿no? Como en Estados Unidos, hasta los supermercados están apoyando en esa tarea, ¿no? Las personas van a un supermercado, se pueden vacunar, pero no porque la vacuna sea privada o sea comprado por parte del supermercado, sino porque ellos están aportando con esa logística para acercar la vacuna a la gente, vacunas que ha comprado el gobierno, ¿no? Porque no hay posibilidad de, o sea, por el momento, a lo mejor en un futuro sí se puede, ¿no? En fases posteriores, ¿no? Entonces, en ese caso sí, yo creo que la vía específica sería una demanda de cumplimiento, está regulada en el artículo 66 y entre otras cosas se puede pedir que se dicte un reglamento, ¿no? Para esas cuestiones. Pero ya para el tema de la adquisición yo creo que no habría procedencia, no sería procedente porque, como ya te dije, no veo una violación o amenaza de violación al derecho invocado. Respecto a la segunda pregunta, profesora, ¿qué elementos de procedencia se podrían observar en el presente caso? Y de ser el caso también de improcedencia. Sí, yo vería el tema de la falta de que no hay una violación, como ya mencioné, o una amenaza de violación, ¿no? Porque finalmente el gobierno no ha sido el que ha impedido digamos, que los privados adquieran las vacunas. Lo que pasa es que las farmacéuticas no las están vendiendo, ¿no? Entonces ahí hay una realidad, hay una imposibilidad material por el momento de ello, ¿no? Ahora, en buena hora, sí, finalmente estas farmacéuticas lo hacen en algún momento del futuro en el cual, pues, el plan de vacunación, digamos, ya haya cubierto a la población más vulnerable probablemente, ¿no? Porque los planteamientos también en torno a la vacuna privada van más que nada hacia la posibilidad de que
por ejemplo, se vacune a los trabajadores o se vacune a personas que no necesariamente están en ese rango o en ese ámbito de priorización, ¿no? Entonces eso podría ser desde un punto de vista epidemiológico, de salud, podría, creo yo, ser un poco problemático. ¿Mm? Y luego quería mencionar también que si tú lees la ley 31091, en la que se declara a las vacunas y a las medicinas para luchar contra el COVID como bienes esenciales, y hay un análisis que hay que hacer necesario sobre los bienes del Estado. Sin embargo, si lees con detenimiento el artículo 4 de esa norma, ¿no? No se prohíbe esa compra. El impedimento, por tanto, no es de tipo jurídico, sino de tipo fáctico. Las empresas farmacéuticas internacionales que están produciendo las vacunas no están vendiéndole a los privados, ¿no? Ese es el tema que debemos tener claro, ¿no? Por tanto, a pesar de la prolija argumentación con la que cuenta esa demanda, yo considero desde mi punto de vista que en ese aspecto concreto de la adquisición no sería procedente, ¿no? Ahora bien, ya para ir terminando, tenemos que ver también, y ahí hay una dimensión internacional, ¿no? Porque sí es verdad que faltan vacunas, o sea, hay un problema. La solución a ese problema no pasa por lo invocado, tal vez, ¿no? Pero sí, esta demanda nos revela que efectivamente hay un problema de que no tenemos suficientes vacunas. Ese es un problema. Y hay que ir a la raíz del problema, y probablemente para ir a la raíz del problema ya tendríamos que hacer un análisis mucho más profundo, probablemente no encaje en cuanto al tiempo en esta entrevista, sobre la naturaleza global, ¿no? de esta situación. Y en concreto también sobre las invocaciones de que la vacuna debería declararse como bien público global, ¿no? Que tiene unas ciertas características, pero también sobre todo las interacciones entre los estados, ¿no? Porque hay estados que tienen una mayor disponibilidad de vacunas que otros, ¿no? Y ese ya es un análisis global, internacional, mucho más profundo, que ameritaría otros espacios para desarrollar más, ¿no? Y finalmente quería referirme justamente al dictamen de la Comisión de Economía que ha sido aprobado, me parece que el día de ayer, en relación con permitir que los privados compren vacunas, ¿no? Igual este proyecto seguramente detecta un problema, pero no creo que sea una solución, porque evidentemente este dictamen, ¿no? Que es digamos que es emanado de la Comisión de Economía, todavía ni siquiera se debate en el Pleno, ¿no? Pero en teoría se supone que ya existiendo el dictamen debería ir para allá. Pues finalmente ese proyecto plantea una cosa que a mi parecer es como permitir algo que no está prohibido. No está prohibido comprar vacunas, lo que pasa es que no las están vendiendo. Y lo que pasa también es que hay todo un programa, un plan de vacunación que tiene que cumplirse, que los privados puedan adquirir la vacuna en un futuro o que puedan aportar con logística, pues eso no está prohibido, ¿no? Entonces, ese sería más o menos el punto de vista. Agradecemos la entrevista, profesora Molina, y invitamos al público, espectadora, que pueda o haga seguimiento de la presente entrevista, a hacer seguimiento de la misma en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter como YouTube. Y hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes, profesora. Muchas gracias, Giner, y muchas gracias a Polemos por la oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes.